El hombre de los medios, el hombre del interés político y público, el defensor del pueblo, don Rolando Villena, esta tarde en El Hombre Invisible, en Radio Fides y Fides Televisión. Don Rolando Villena, defensor del pueblo, ¿qué tiene usted, don Rolando, contra el exministro Sacha Llorenti? Bueno, como persona no tengo nada, porque no conozco que trabajábamos en derechos humanos, ¿cierto? Pero ya en función de quién está a cargo de la conducción de una parte del Estado, es importante, ese es otro nivel, las relaciones se construyen de otra manera, y los mecanismos del poder actúan también con otra lógica, ¿no? Esto es lo que genera contrariedades, para decirlo menos, y en ese sentido yo he sido, las veces que hemos conversado estando de ministro, yo como defensor, sobre varios puntos que incluso habíamos agendado para trabajar coordinadamente. Pero el trabajo también nos ha separado porque las prácticas... ¿El trabajo les ha separado la mentalidad del poder? La mentalidad, básicamente, ¿no? La mentalidad, son dos concepciones... ¿Qué tiene el poder, don Rolando? Porque yo quiero decirlo de cara a las cámaras y de cara a los micrófonos de Fides, una de las virtudes que yo he admirado siempre, don Rolando Villena, él es metodista, no es católico, yo me siento como católico, como jesuita, muy hermano de él, muy fraternamente vinculado en la misma fe, en el mismo Señor, pero siempre le he visto, y él ha tenido cargos importantes en la iglesia metodista, siempre lo he visto a usted con una enorme libertad interior, don Rolando. Nunca se ha aferrado ni a títulos, ni a situaciones, y por eso la pregunta a usted, como hombre de base de la calle, como hombre normal, como papá, como esposo, ¿cómo se logra uno liberar del poder? Se logra liberar del poder cuando sabemos que el poder es transitorio. Si estamos en función de ejercer autoridad, ya sea una institución religiosa o sea él en el Estado, son momentos que uno vive desafiado para asumir determinados retos. Por eso es que no me angustio en un momento como el que estoy ahora, lo acepto esto porque estoy empeñado en que estamos contra viento y marea, hombre invisible, pero con el norte muy bien puesto, porque Dios está dirigiendo todo esto. Porque si no fuera esa fe que nos alimenta, yo no estaría en este momento en este cargo. Yo habría a lo mejor desistido esto hace rato. Pero estoy porque yo sé que Dios me ha llamado a través de mi pueblo. Rolando, la diferencia entre poder y autoridad, porque en el lenguaje normal los mezclamos y no es lo mismo. Exactamente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y la autoridad no nace de medidas arbitrarias, ¿no? O de lecturas que no son conducentes con las necesidades de la gente. La autoridad emerge precisamente de la interioridad, de seguir los pasos de este Jesús el Cristo que ha muerto por nosotros. Y creo que esa es la verdadera autoridad, ¿no? Y de manera que al ejercer esa autoridad lo hago con humildad, porque yo sé que estos son cargos que pasan, y lo que nunca va a pasar va a ser esta palabra que siempre nos va a interpelar para cambiar y cambiar a los demás y hacer comunión como pueblo. Este pueblo que está muchas veces cansado, pero con una energía extraordinaria para seguir adelante. Don Rolando, disculpe la pregunta porque parece un poco infantil, pero me parece tan importante. ¿Usted fue consciente de lo que significaba para el presente y para el futuro de Sacha Llorenti ese informe del defensor del pueblo? Sí, que es muy grave. Sí, sin duda, sin duda. Esto exactamente, y estoy consciente, y porque estoy consciente estamos aportando desde la Defensoría del Pueblo a una manera transparente de aportar a esta dura construcción de un nuevo Estado. No sabemos en qué va a terminar esto de Estado plurinacional, pero hemos empezado, es una aventura extraordinaria que a mí me entusiasma, hay tremendos retos, pero estamos empeñados en algo que no sabemos, solamente Dios sabe en qué vamos a terminar. Pero
Lo que estamos haciendo ahora, Dios mediante, va a tener y tiene, de hecho, una trascendencia que va a ir más allá de la coyuntura. No he leído, don Rolando, el informe completo, pero por los reportes que he escuchado en la radio Fides y que he visto en Fides Televisión, sobre todo ayer, esas son mis fuentes informativas obviamente más trascendentes, importantes. Los detalles del pago de los buses, del material plástico para maniatar a la gente, de esos detalles que parecen marginales, le dan una enorme veracidad y trascendencia a su informe. Me parecen detalles, insisto, marginales secundarios, pero me parecen muy importantes. O sea, el Ministerio de Gobierno diseñó aquello y lo pagó. Eso, exactamente. Y eso es muy grave. Es muy grave. No fue un accidente. No. Porque si se dio instrucciones a la policía de que maniataran a los dirigentes, eso ya había una intención política específica, que además, como usted ha dicho, coincide con todos los previos, porque la vida humana, el proceso digestivo del ser humano, nuestras horas de trabajo, de sueño, pues forman parte de un gran procedimiento de la naturaleza que para don Rolando y para el invisible tiene que ver con la creación de Dios y la misericordia divina, pero en la política los procesos son muy importantes y hubo una planificación, un diseño para reprimir, para lastimar y para detener. ¿Está claro? Exactamente. El 24, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos logrado juntar como pruebas, como documentos, informes, estamos hablando del informe, por ejemplo, que me hiciera llegar el ex viceministro Farfán, que ha sido muy importante, y yo cuando me visitó yo le dije, por favor, podías tú suscribir con tu firma, porque solamente me llegaron fotocopias. Me dijo, no hay ningún inconveniente. Guapo. Sí, dijo, me parece muy bien, entonces tú estás aportando a un momento muy importante para contribuir a que la verdad sea establecida. Esto es lo importante. Don Rolando, en su informe, si el invisible ha entendido bien, hay, y si no le ruego que me desmiente y me corrija, hay más responsabilidad política que responsabilidad operativa policial, ¿es correcto? Bueno, nosotros hemos identificado los hechos que se han vulnerado en materia de derechos humanos. Como el mandato nuestro es identificar qué derechos humanos se han vulnerado. El derecho a libre tránsito, locomoción, la libertad de expresión, la seguridad. Se inculcó miedo a los marxistas, que eso es muy grave. Es gravísimo, ¿no? Además con palabrotas, digamos, de grueso calibre, ¿no? ¿Qué querían hacer? Ningunearlos, es decir, estos son basura. Y esto para un pueblo indígena que ya sufre un ancestral desprecio. En un Estado plurinacional, claro, es más complicado. Mucho más complicado, porque estamos reconociendo constitucionalmente que tienen derechos, que son sujetos políticos y tienen derechos constitucionales. Estamos hablando, hombre invisible, de 142 artículos que tiene el texto constitucional. Es el modelo de texto constitucional en la región y a lo mejor en varias partes del mundo. Nuestra gran tarea es que este texto constitucional pase a la práctica. Este es el tema, lo que se dice también la ingeniería del texto constitucional a la práctica. Don Rolando, la última preguntita, el tiempo nos vence, es el enemigo principal, me tiene un odio terrible el tiempo y no me perdona nunca. ¿Qué influencia tuvo la aprehensión, para decirle una palabra un poco multiinterpretativa, de el canciller don David Choquehuanca Céspedes en la acción del domingo? Porque hay una concatenación muy próxima y parece que eso fue un poco la mecha que hizo explotar el barril de pólvora. Así es. ¿Hay relación? Hay relación. ¿Podría explicarnos, según los testimonios que usted tiene? La última pregunta. ¿Cómo no? Esto se da el 24 de septiembre, exactamente, vísperas. Yo estuve en Caracas. Desde mediodía hasta prácticamente últimas horas de la tarde. Exactamente, ¿no? Yo llego a mediodía más o menos de Caracas, descanso un poco y empiezo a enterarme de lo que está pasando. La prensa, la televisión el sábado. Y me sorprendo, no podía creer lo que estuve viendo en las cámaras. No podía. Si me estoy soñando, esto es una pesadilla, no puede ser. Porque yo había conversado con Sacha Llorenti, hombre invisible, el 16 de septiembre. Yo le dije, ministro, ¿se va a intervenir la marcha
con fuerzas de la policía, porque había muchos rumores de que sí se iba a tomar medidas. Y le dijo que no. Que no. Le tomó la palabra al ministro. Muy bien. O sea, esa palabra no la cumplió. No la cumplió. Así de sencillo. Pero sencillo, sencillo. Entonces, si estamos hablando de autoridad a autoridad, en función de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Además, una tradición histórica común en derechos humanos de Sacha y Rolando. Pero claro que sí, o sea, además, hablando el mismo lenguaje en la temática de los derechos humanos. Entonces, si ellos tienen derechos constitucionalizados, además que son legítimos, ¿cómo podría haber un orden que pueda interrumpir, además violentar como se ha hecho? Entonces, esos elementos tienen mucho que ver con lo que pasó días antes, en vísperas, porque cuando lo logran incorporar o trasladar, digamos así, a la fuerza al canciller. Aprehensión, para que rompa el cerco que se había instalado precisamente en el puente. Bueno, yo esto he visto en imágenes también, porque estuve en Caracas y dije, no, esto está mal, porque esto de Pacífico le está quitando el tono. Es una suerte de violencia. También, evidentemente. Entonces, yo tenía un argumento para exhortar el lunes. Que desistieran de ese tipo Exactamente, tenía argumentos. Pero como frente a lo sucedido, entonces me quitaron el argumento. ¿Sí? Evidentemente, es decir, era un uso desproporcionado de la fuerza. Una reacción desproporcionada. Totalmente desproporcionada. Rolando, ha sido muy grato no solo recibirlo, sentir su espíritu, su calor, sino escuchar sus argumentos. Su despedida, su mensaje y buenas tardes. Muchas gracias, hombre invisible. Un gusto, me siento muy contento y en casa cuando estoy en este programa porque tengo la libertad de hablar con un hermano en el mismo lenguaje.